Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar en este video sobre los conceptos en electroterapia, conceptos fundamentales para poder comprender cómo están constituidas y cuál van a ser sus efectos. Mi nombre es Sebastián López, profesor de fisioterapia. Antes de iniciar con los conceptos propiamente tal, me gustaría identificar este modelo que es establecido por el profesor Tim Watson, el que posee un libro que se llama Electroterapia práctica basada en la evidencia. De acuerdo a lo que podemos observar, para poder hacer la aplicación de cualquier técnica en agente físico, yo necesito identificar la necesidad que tiene mi paciente respecto al tratamiento. Luego de haber identificado la condición y los deterioros, yo lo que hago es seleccionar la técnica para poder aplicarla. Pero antes de aplicar, yo necesito determinar la dosis con la cual yo voy a poder cumplir mi objetivo de tratamiento. Eso se basa según la teoría y según la evidencia, en la cual me va a indicar que cierta técnica va a tener una transferencia de energía, que va a tener una penetración específica, que va a tener una interacción con tejidos celulares, y eso se traduce en un efecto fisiológico para posteriormente determinar el efecto terapéutico. Esto no queda acá, ya que aquí se requiere también de la retroalimentación del paciente para identificar los avances que tiene con el tratamiento. ¿Por qué fundamentar este modelo? Porque al momento de aplicar cualquier técnica, ya sea electroterapia, termoterapia superficial, crioterapia, terapia electromagnética, etc., yo necesito tratar de identificar la dosis con la cual realmente voy a poder ayudar a mi paciente a recuperarse. Hablemos de los conceptos. El primer concepto es corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica a través de un conductor desde un punto a otro, estableciéndose una diferencia potencial entre ellos. Esto lo vamos a ver más adelante cuando revisemos la ley de Ohm. El otro concepto es intensidad de corriente. Es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto de un material en un tiempo determinado. El siguiente concepto que hay que considerar es la densidad de corriente. Y es la cantidad de corriente que circula por una unidad de superficie. Este término es bastante interesante porque se necesita tener presente al momento de aplicar corrientes directas. ¿Por qué? Porque en el caso de las corrientes directas o corrientes galvánicas, nosotros tenemos un flujo desde el terminal positivo al negativo. Como es una corriente monofásica, las cargas eléctricas se van a concentrar en los electrodos de carga opuesta. ¿Qué puede ocasionar esta corriente? Quemaduras ácidas o respuestas cutáneas no deseadas. Por eso es importante poder saber el área del electrodo y la capacidad que tiene ese electrodo de poder suministrar X cantidad de densidad de corriente. Por eso, los factores que influyen en la densidad de corriente siempre va a ser la intensidad y la superficie del electrodo. Electrólisis es la conducción de cargas eléctricas a través de electrolitos, siempre y cuando el campo eléctrico tenga el mismo sentido. Esto hace referencia nuevamente sobre las corrientes galvánicas. ¿Por qué? Porque las corrientes galvánicas se caracterizan por ser una corriente continua, unidireccional, ininterrumpida. En relación al concepto anterior, vamos a hablar sobre la disociación electrolítica. Y la disociación electrolítica tiene que ver nuevamente con las corrientes polares o galvánicas. Y dice que esto ocurre cuando se disuelve en agua una sustancia electrolítica y se aplica corriente eléctrica para descomponerla. En la imagen vemos, ¿cierto?, un estanque que está con agua y tenemos cloruro de sodio. El sodio sabemos que tiene una carga positiva a diferencia del cloro que tiene carga negativa. Al momento de introducir los electrodos positivo y negativo, ánodo y cátodo, y suministramos la corriente eléctrica, esto va a causar de que las cargas opuestas, bien, se muevan a los electrodos correspondientes. Eso significa que el sodio se va a descomponer de esta molécula para dirigirse al cátodo, mientras que el cloro se va a movilizar hacia el ánodo. ¿Qué es lo interesante acá?
que la disociación electrolítica que ocurre en este ejemplo ocasiona que en el electrodo positivo el cloro reaccione con el agua formando una solución ácida. Y en el electrodo negativo, el sodio reacciona con el agua formando una solución alcalina. Por eso yo les mencionaba de que las corrientes galvánicas o polares tienen la potencialidad de generar quemadura bajo los electrodos. Y esta quemadura va a ser de características ácidas o básicas. Respecto a la ley de Ohm, habíamos mencionado, ¿cierto?, que se establece una diferencia potencial cuando la corriente eléctrica es suministrada en un conductor. Y acá, esta diferencia potencial, bien que se aplica en un conductor, es proporcional a la intensidad y está relacionada con la resistencia existente. Por eso, esta ley va a estar formada por la intensidad, el voltaje y la resistencia. Para poder comprender esta ley, aquí tenemos un diagrama donde tenemos dos estanques con agua, tenemos una conexión entre ellos y si se fijan, esa conexión o tubo central tiene una resistencia, es decir, tiene un tubo que es de menor diámetro. Por gradiente, la concentración de agua que está mayormente en el lado izquierdo debiera desplazarse hacia el lado derecho para poder llenar el otro estanque. Pero como la resistencia es mayor en el centro, nunca ambos estanques van a tener la misma cantidad de agua. Y esto es lo mismo lo que pasa cuando la corriente eléctrica es suministrada en un conductor. Dicho conductor, aunque sea metálico, sus componentes atómicos bien van a generar que la corriente tenga cierta resistencia a su paso. Y por ende va a haber una diferencia potencial entre la corriente que se entrega con la corriente restante. En relación a la terminología en electroestimulación, aquí vamos a hablar sobre algunos términos como por ejemplo la electroestimulación transcutánea. Y se relaciona con la aplicación de electrodos de contacto o percutáneos, es decir, todas las aplicaciones que nosotros hagamos con electroestimulación son electroestimulación transcutánea. El otro término es la electroestimulación nerviosa transcutánea, o más conocido como TENS, donde tiene el objetivo de estimular fibras sensibles, sensitivas, motoras como autónomas. La estimulación eléctrica neuromuscular, o NMES, tiene como objetivo despolarizar fibras musculares, bien, mediante la unión neuromuscular, pero este tipo de corriente o de forma de aplicación solamente se aplica en músculos que mantengan su inervación. A diferencia de la anterior, tenemos la estimulación eléctrica muscular o MES. Acá, este tipo de técnica se aplica para músculos que estén denervados. Luego, en una clase específica, vamos a hablar sobre este tema. Y por último tenemos la estimulación eléctrica funcional, bien donde se utiliza la electroestimulación con todos los principios fisiológicos para estimulación motora en la creación de dispositivos que faciliten la función de alguna persona con alguna lesión de tipo más bien neurológica. Bien, métodos de aplicación. El método de aplicación va a estar relacionado con la cantidad de electrodos activos que yo tenga y la cantidad de electrodos que utilice. La aplicación unipolar dice que uno de los electrodos denominados activos se dispone en la zona activa. Puede ser un punto motor, puede ser el vientre muscular o puede ser la zona donde yo quiero tener el efecto. Y a distancia se coloca el otro electrodo que va a ser dispersante o inactivo. Luego tenemos la aplicación bipolar, donde ambos electrodos van a ir en la zona donde quiero el efecto y por eso se denomina que van en la zona activa y son de igual tamaño. Y por último tengo la técnica tetrapolar, que aquí yo dispongo 4 electrodos formando 2 circuitos diferentes, de forma que entre ellos se genera una interferencia. Entonces ahora vamos a hacer la explicación. Como podemos ver en la imagen, en el lado izquierdo tenemos la aplicación unipolar, donde yo quiero tener un efecto, por ejemplo, en la columna lumbar, y a distancia yo ubico un electrodo que tiene la única función de cerrar el circuito. Esta forma de aplicación se hace cuando yo utilizo corrientes galvánicas
o corrientes monofásicas. Luego, en la aplicación bipolar, tal como decía la diapositiva anterior, se ocupan dos electrodos de igual tamaño y ambos van en la zona activa, por ejemplo, con el objetivo de generar contracción del músculo cuádriceps. Y por último, la aplicación tetrapolar, yo dispongo 4 electrodos, pero los ubico en forma cruzada. Entendamos de que un canal de una corriente va a tener dos cables con dos electrodos, uno positivo y uno negativo. Eso significa que si yo quiero generar la interferencia, voy a colocar acá un electrodo, por ejemplo el positivo, y acá el negativo de dicho canal. Y en la dirección opuesta coloco los electrodos de otro canal. Esta forma de aplicación va a estar dirigida principalmente a las corrientes interferenciales. Bien, para designar las corrientes terapéuticas, las vamos a dividir en tres: en corrientes directas, en corrientes alternas y corrientes pulsadas. Las corrientes directas van a estar relacionadas con las corrientes galvánicas. De hecho, el concepto directo es igual a galvánica. Y acá las tenemos. Esa es su forma, en la cual yo tengo un flujo continuo, ininterrumpido, de cargas eléctricas positivas hacia la fase negativa. Ahora, como pueden observar, si bien es una sola línea, el movimiento es unidireccional. En relación a las corrientes alternas, estas van a ser de carácter bidireccional. ¿Por qué? Porque voy a tener una corriente que va a pasar por la fase positiva, luego la negativa y así sucesivamente en el tiempo. Cuando pasa por la fase positiva, va a ir en una dirección, pero cuando va en la fase negativa, irá en la dirección opuesta. En relación a las corrientes pulsadas, estas pueden ser bifásicas o monofásicas. En el caso del ejemplo que yo tengo aquí arriba, que es una corriente monofásica porque tiene solamente una fase que es positiva, el flujo de carga eléctrica que es suministrado va a tener un periodo finito de tiempo de reposo y esa unidad se le llama pulso. Ahora, si yo observo la corriente galvánica y la corriente monofásica, puedo ver que tienen cierta similitud. De hecho, se sabe y se menciona en la literatura que las corrientes monofásicas poseen componente galvánico, por lo cual las mismas características que se aplican en las corrientes galvánicas se aplican en las corrientes monofásicas. Bien, puedo clasificar además las corrientes según polaridad. Y esto ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, donde van a ser unidireccionales en el caso de las monofásicas o de polaridad alterna en el caso de las bifásicas. Las puedo clasificar además según frecuencia, y acá las corrientes continuas galvánicas no poseen este parámetro, pero sí yo puedo clasificar las corrientes en baja frecuencia, media frecuencia o alta frecuencia. Las corrientes de baja frecuencia van a ser aquellas que poseen menos de 1000 Hz y estas pueden ser ininterrumpidas o interrumpidas, es decir, que pueden ser corrientes bifásicas, ininterrumpidas, es decir, que no tienen pausa, o corrientes bifásicas pausadas. Las corrientes de media frecuencia van a ir en el rango de los 1000 a los 10.000 Hz y aquí yo encuentro las corrientes interferenciales o las corrientes de COTS o corrientes rusas. En cambio, en las corrientes de alta frecuencia, que es mayor a 10.000, yo voy a encontrar netamente lo que es termoterapia profunda, con sus mayores exponentes, que es la diatermia, la onda corta y el microondas. Ahora, si yo las clasifico según forma, nosotros sabemos que la corriente galvánica es solamente una línea que va por la fase positiva. En cambio, si yo tengo una corriente variable que puede ser interrumpida, ininterrumpida o combinada, voy a tener un sinfín de formas. Por ejemplo, pulsos que sean rectangulares, progresivos, cuadrangulares, sinusoidales, etc. Y ahí yo puedo observar cuáles son las alternativas que yo podría encontrar. Bien, las corrientes directas es un flujo o ininterrumpido, bien, unidireccional de partículas cargadas a las cuales yo le denomino corriente directa. Tradicionalmente se les denomina corriente galvánica, que por convención especifica un movimiento desde el terminal positivo hacia el negativo. Estas corrientes son las que se utilizan en la silla eléctrica.
Ahora, la cantidad de corriente eléctrica que se suministra en la silla eléctrica no se compara con la que nosotros podemos aplicar en nuestros equipos. Nuestros equipos vienen restringidos en la cantidad de corriente eléctrica para evitar efectos no deseados. Las corrientes alternas es un flujo bidireccional, continuo e ininterrumpido de cargas y se caracterizan por tener frecuencia y periodo. Una cosa interesante en la definición que dice que es un flujo bidireccional y continuo, bien o ininterrumpido, tenemos que destacar que el concepto continuo solamente lo vamos a utilizar para las corrientes galvánicas o directas. Por ende, si yo deseo nombrar una corriente alterna, la nombro como una corriente bidireccional o ininterrumpida. Ahora, acá tenemos un ejemplo de una corriente galvánica en la cual yo puedo asignarle un nombre. Por ejemplo, es una corriente galvánica continua, monofásica, unidireccional. En cambio, abajo yo tengo una corriente alterna que también yo puedo darle un nombre. Es una corriente alterna, bifásica, simétrica, de pulso sinusoidal. ¿Por qué es importante conocer estos conceptos? Porque hay muchos equipos que se venden en el comercio que, si bien te dan la opción de tener el nombre de la corriente, muchas veces solamente aparece la forma. Y generalmente las corrientes que son alternas, bifásicas, pulsadas o no, están asociadas a las corrientes TENS. En cambio, la imagen de arriba es una imagen característica de una corriente galvánica. Bien, en relación a las corrientes pulsadas, dice que se define como un flujo de carga uni o bidireccional, que periódicamente cesa por un periodo finito de tiempo. Tiene su unidad fundamental llamado pulso. Es un evento isoeléctrico separado por una unidad de tiempo del evento siguiente. Y esto ya lo habíamos explicado anteriormente. Acá tenemos ejemplos de algunas corrientes pulsadas. Por ejemplo, tenemos una corriente pulsada cuadrangular, una corriente pulsada triangular. Acá yo tengo una corriente bifásica asimétrica descompensada. Esto lo explicaremos más adelante, pero que también es pulsada. Bien, ¿qué características tiene una corriente pulsada? Primero, amplitud. La amplitud es un sinónimo de intensidad y es el valor máximo del desplazamiento desde el punto medio de la vibración o desde el punto de equilibrio. Y acá, para que entiendan, el punto de equilibrio o la línea isoeléctrica representa esta línea. Por lo cual, cualquier cambio o variación hacia el positivo o hacia el negativo me habla de que hay un flujo de carga eléctrica. Longitud de onda es la distancia mínima que separa dos puntos de la misma condición y estas pueden ser dos crestas en el caso de una corriente sinusoidal, bifásica, o pueden ser dos valles. El periodo es el tiempo mínimo en recorrer una longitud de onda. La frecuencia es el número de longitudes de onda, ¿cierto?, que pasan por un segundo. Y la velocidad de propagación es la velocidad con que se propaga o se transmite el movimiento ondulatorio y que va a depender del medio. ¿Por qué es importante el concepto aquí del medio? Porque habla en relación a la resistencia. La piel y el tejido subcutáneo graso actúan como resistencia al paso de la corriente. Y esta resistencia va a ser mayor en corrientes de baja frecuencia a diferencia de las corrientes de media. Por eso hay que tener también presente de que dependiendo del tipo de corriente, también es la intensidad con la cual la persona va a percibir el estímulo. Hay otro concepto que es la corriente constante o voltaje constante, y cuando se habla de corriente constante, esta se va a medir en miliamperes. ¿A qué se refiere? Según la ley de Ohm, yo tengo el voltaje, la intensidad y la resistencia. Cuando se dice que la corriente es constante, significa que la intensidad que yo establezco en el equipo no varía en ningún momento durante el tiempo de tratamiento, pero sí se puede modificar la resistencia como el voltaje. En el caso del voltaje constante, acá el voltaje se mantiene constante, pero la intensidad va a variar en relación al paso de la corriente. Generalmente, cuando aplicamos electroterapia, principalmente en corrientes galvánicas, lo ideal es ocupar corriente continua o corriente constante, para evitar que estos cambios o fluctuaciones de la intensidad puedan generar mayor densidad de corriente cuando no se desea. ¿Qué hay que recordar? Que la corriente eléctrica
es, y no el voltaje, el que genera la despolarización de las fibras nerviosas. Bien, cuando describíamos las corrientes pulsadas o las corrientes alternas, habíamos mencionado que las corrientes pulsadas pueden ser alternas. Entonces, cuando yo tengo una corriente pulsada, sabemos que esta puede ser monofásica o bifásica, pero en el caso de las corrientes bifásicas o alternas, estas pueden ser simétricas o asimétricas. ¿A qué se refiere el concepto de simétrico? Que la porción de arriba positiva va a ser igual a la porción negativa. En cambio, si es asimétrica, tienen distintas formas. Cuando es asimétrica, esta puede ser balanceada o no balanceada. Luego vamos a explicar ese concepto. Y esto mismo ocurre, ¿cierto?, en las corrientes alternas. Entonces, cuando hablamos de que es balanceada o no balanceada, se hace referencia a que si bien la parte positiva va a ser distinta a la negativa trata de compensar o en amplitud o en duración. ¿Por qué es importante este concepto? Porque cuando yo tengo una corriente que es simétrica, es decir, que la porción positiva es igual a la negativa, la carga eléctrica depositada bajo el electrodo va a ser igual a cero, es decir, que su componente galvánico es cero. En cambio, si la corriente es asimétrica, siempre voy a tener un depósito adicional de carga eléctrica bajo los electrodos y eso va a significar que yo voy a encontrar efectos polares, bien, o en el peor de los casos, que en realidad es muy poca la probabilidad que ocurra, una quemadura bajo los electrodos. Recordemos que este principio de quemadura bajo los electrodos se asocia principalmente a las corrientes galvánicas por las quemaduras ácidas o básicas. Entonces dice, se considera como una onda bifásica simétrica si la porción de la onda primaria, bien, de la fase es una imagen especular de la otra, aunque en dirección opuesta. Aquí ambos electrodos actúan como cátodo o electrodo activo. Entendamos el concepto de electrodo activo o cátodo es netamente un concepto de función, es decir, que en las corrientes galvánicas, como el flujo va desde el terminal positivo al negativo, la corriente va a depositar cargas bajo el electrodo negativo, mientras que el electrodo positivo va a acumular carga opuesta del medio que está aledaño, ¿cierto?, a los electrodos. Por eso, el quien recibe la carga se le denomina electrodo activo. En cambio, en una onda bifásica asimétrica, tienen dos fases que no tienen la misma forma, por lo cual un electrodo pasará a ser más activo que el otro y por eso se dice que un electrodo va a ser más cátodo. Es importante saber si una onda es bifásica simétrica y está equilibrada o no, porque esto va a determinar si ambos electrodos actúan como cátodo o si bien uno solo lo hace. Esto lo vamos a ver en mayor detalle cuando veamos la clase de TENS, donde vamos a identificar que dependiendo si la forma es simétrica o es asimétrica, la ubicación de los electrodos van a tener una forma particular. Bien, habíamos mencionado que las corrientes las puedo clasificar según frecuencia, ¿cierto? Y que de alguna otra manera las corrientes que más se utilizan en la práctica clínica van a ser las corrientes galvánicas, que se ocupan mucho en estética, las corrientes diadinámicas para el manejo de edema, las corrientes pulsadas y las corrientes interferenciales. En el caso de las corrientes galvánicas, su función principal va a ser la iontoforesis o la galvanización. En otro video vamos a hablar principalmente de qué es lo que es la iontoforesis. Bien, las corrientes diadinámicas o de Bernard son derivadas de la rectificación de media onda o de onda completa de una corriente sinusoidal simétrica. Cuando la corriente rectificada en media onda dice que de una amplitud bipolar suministra una monopolar, la que solo aparece en fase positiva o negativa, y a esta se le denomina monofásica fija. Cuando es rectificada en onda completa, suministra una corriente donde la fase negativa de la corriente base se invierte, originando una corriente difásica fija. Y acá vamos a ver la siguiente imagen. Acá tenemos una corriente alterna, bien, bifásica simétrica sinusoidal. Cuando la corriente es rectificada en media onda, lo que hace el equipo es eliminar una fase. Por ende, me queda una corriente monofásica fija. En cambio,
Cuando la corriente es rectificada en onda completa, esta fase negativa se invierte y ahora me queda esta corriente difásica fija. Lo interesante acá es que dependiendo del tipo de corriente que se forma, monofásica o difásica, van a tener características similares, pero además van a tener características particulares. Y esto lo vamos a ver en una clase específica sobre corrientes diadinámicas. Ahora, cuando yo junto una corriente monofásica con una difásica, nace algo que se llama corriente corto periodo, en el cual es una mezcla entre un periodo que va a ser difásico seguido de un periodo monofásico. En el caso de una corriente largo periodo, que también es la combinación entre una monofásica y difásica, la única diferencia que tiene respecto a la corto periodo es que el periodo difásico está modulado en amplitud. Entonces acá tenemos el periodo difásico de la corto periodo y acá tenemos el periodo difásico de la largo periodo. Bien, en relación a las corrientes pulsadas, estas se van a caracterizar por tener forma, polaridad, parámetros temporales, carga de fase, carga de pulso y modulación. Cuando hablamos de la forma, ya lo describíamos anteriormente, que estas pueden ser rectangulares, triangulares, trapezoidales, sinusoidales o exponenciales. Lo interesante acá, a modo de ejemplo, es que la forma puede determinar la velocidad con que se despolariza un receptor. Porque no es lo mismo, ¿cierto?, lo que ocurre en un pulso, ¿cierto?, rectangular, donde la intensidad sube en el mismo tiempo, versus en un pulso que es triangular, donde voy a tener un delta tiempo en el cual se entregue la corriente y que llegue al pique. Bueno, habíamos hablado de que amplitud es sinónimo de intensidad y la amplitud va a tener un ascenso como un descenso. Bien, y el ascenso es la subida de la amplitud y es el tiempo que se demora en llegar a la amplitud máxima. Mientras que el descenso es la caída de la amplitud y el tiempo que se demora en llegar a cero. Por eso hacíamos la diferencia en la diapositiva anterior, donde no es lo mismo el tiempo que se demora la intensidad en un pulso rectangular respecto a un triangular. Bien. Respecto a la polaridad, nosotros ya lo habíamos mencionado, tenemos dos polaridades, una que es monopolar y otra que es bipolar. Las corrientes bipolares están asociadas a las corrientes simétricas o asimétricas, en cambio las monopolares a las corrientes monofásicas. ¿Qué parámetros tienen las corrientes pulsadas? Primero, duración de fase. Dice que es el tiempo transcurrido desde el inicio al término de una fase. La duración del pulso es el tiempo transcurrido entre el comienzo y el término de toda la fase de un pulso. El intervalo entre fases es el tiempo entre dos fases sucesivas de un pulso y el intervalo entre pulsos es el tiempo entre dos pulsos sucesivos. Entonces, si vamos ahora a este esquema, tenemos una corriente bifásica simétrica y una corriente monofásica rectangular. La duración de la fase va a ser el tiempo que se demore entre el inicio y el término de una fase. Y que debo tener presente que las fases siempre van a ser opuestas. Voy a tener una fase que va a ser positiva y una fase negativa. La duración de la fase en una corriente monofásica también va a ser el tiempo que se demore entre el inicio y el término de una fase. Ahora, la duración del pulso va a ser distinto entre una corriente monofásica y una difásica. ¿Por qué? Porque en una corriente monofásica la duración del pulso va a ser igual a la duración de la fase. En cambio, en una corriente que sea alterna, la duración del pulso, que va a ser la suma de las dos fases, no va a ser igual a la duración de la fase. ¿Por qué? Porque cada pulso en una corriente simétrica tiene dos fases y tiene dos tiempos distintos. El intervalo entre pulso, en el caso de una corriente monofásica, va a ser el espacio que hay entre pulso y pulso. En cambio, en una corriente que sea alterna, va a ser de la misma forma. Bien, el espacio entre un pulso y otro pulso. ¿Qué lo hace diferente? El intervalo entre fases. ¿Por qué? Porque el intervalo entre fases
bien, en una corriente monofásica siempre va a ser igual al intervalo entre pulsos. En cambio, en una corriente alterna, el intervalo entre fases no va a ser igual al intervalo entre pulsos. ¿Por qué? Porque acá yo tengo el intervalo entre fases del mismo signo, bien, acá igual, y el intervalo entre pulsos es solamente la separación entre las dos fases de un propio pulso. Bien, otro concepto interesante a considerar es la carga de fase. Y dice que es la cantidad de carga eléctrica que se proporciona a los tejidos en cada pulso monofásico o bifásico. La carga de pulso es la cantidad que resulta de la adición de las fases que componen un pulso. Y acá lo que me está indicando es que cada vez que se suministra corriente eléctrica voy a tener un depósito de carga por fase y por pulso. En el caso de una corriente que sea monofásica, la carga neta dejada en los tejidos es la misma de la carga de fase. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que la fase es igual al pulso. Por lo cual, si yo tengo una corriente monofásica que es positiva, toda la carga que yo voy a concentrar en el tejido va a ser positiva. En los pulsos bifásicos dice que corresponde a la diferencia entre la fase negativa y la fase positiva. Es decir, que si las fases de un pulso son idénticas, si tengo una corriente simétrica, bifásica, se van a restar y el componente galvánico o la carga depositada siempre va a ser cero. No así en una corriente que sea asimétrica. Bien, por ejemplo acá, tengo una corriente asimétrica, bien, descompensada porque esta fase negativa en ningún momento compensa lo que tengo en la fase positiva y si yo la miro de lejos, yo podría pensar que detrás de esta corriente pasa algo de corriente galvánica. ¿Por qué? Porque la fase positiva es más predominante. Y acá tengo una fase, ¿cierto?, de un pulso triangular, ¿cierto?, monofásico, donde todas las cargas que se van a suministrar van a ser del signo de la fase. Bien, la modulación, bien, ocurre para evitar la acomodación de un receptor. ¿Por qué? Porque hay receptores que son de adaptación rápida, principalmente mecanorreceptores, que se adaptan muy rápido al estímulo. Entonces, para evitar la acomodación de los receptores, existe la opción de modularla de distintas formas. Por ejemplo, puedo agregarle trenes o bursts, puedo modificar la frecuencia, puedo modularlo en amplitud o como también en duración de fase. Todas estas opciones están disponibles en los equipos, preferentemente en las terapias combinadas. Acá tengo otra forma que yo ya mencioné en modulación, que es las ráfagas o los bursts, y dice que consiste en la modificación de la totalidad de la corriente pulsada más que de los parámetros, ¿cierto?, del pulso, aunque también pueden estar modulados. Es decir, yo puedo ponerle bursts o ráfagas, pero además yo puedo modificar otros parámetros del equipo. Y los bursts, donde cada ráfaga representa un pulso polifásico y tiene cierta duración en milisegundos, y en el caso de los pulsos en trenes o en ráfagas, se suministra la corriente de forma ininterrumpida por algunos segundos y luego entra en periodo de ausencia de estimulación, bien, para luego iniciar un nuevo periodo de ráfagas. Para poder entenderlo, tenemos acá un ejemplo. Una corriente, ¿cierto?, que está entregada en 100 Hz. Yo necesito que no se adapte el receptor. Entonces yo en el equipo tengo la opción de agregar los bursts. Acá yo tengo 3 bursts. Este molde, bien, va a unirse a la corriente base y me va a quedar una resultante que va a ser 3 trenes, bien, pero cada uno con 100 Hz. Es decir, si la corriente inicial tiene 100 Hz y yo le pongo 2 bursts, voy a tener 2 trenes o 2 bursts con la misma frecuencia que la corriente inicial. Lo único que quiero es evitar la acomodación del receptor. Por último, vamos a hablar sobre las corrientes interferenciales y dice que estas se producen cuando se encuentran dos corrientes sinusoidales de frecuencia media. Habíamos hablado que las corrientes de frecuencia media van entre 1000 y 10.000 Hz, donde una de ellas es la señal portadora con frecuencia estable y la otra es una señal moduladora con frecuencia ajustable. La onda resultante es similar a una corriente sinusoidal cuya frecuencia es la diferencia entre dos señales portadoras y moduladas. Para poder explicarlo vamos a ver la siguiente imagen. Acá yo tengo dos corrientes sinusoidales de frecuencia media. Si bien no son idénticas, pero son parecidas. Acá yo voy a tener mi corriente portadora y acá mi corriente moduladora. Esta corriente moduladora me la entrega el equipo.
Entonces, habíamos hablado al inicio de esta clase que cuando yo ocupo una técnica tetrapolar, las corrientes se tienen que cruzar, ¿bien? Porque yo voy a colocar en forma cruzada los electrodos. Eso va a generar que se origine esta interferencia, es decir, el cruce de esta corriente portadora con esta modulada. Entonces, cuando se cruzan y se genera la interferencia, nace la corriente interferencial, que es una corriente modulada en amplitud, pero que va a despolarizar con la diferencia entre ambas. Ahora, si bien va a despolarizar con 100 Hz, 100 Hz no es equivalente a una corriente de media frecuencia. Entonces, para eso yo tengo que identificar qué parámetro de frecuencia media, tiene esta corriente. Entonces, para eso yo calculo el promedio entre la portadora y la modulada, bien, y me daría que esta corriente tiene una frecuencia de 4050, pero despolarizará con 100 Hz. Bien, con esto damos por finalizado la clase de conceptos en electroterapia. Hay distintos libros que pueden consultar donde se detalla con mayor profundidad estos conceptos y son necesarios que ustedes los puedan entender para comprender el resto de las corrientes como corriente TENS, corriente TIF, corriente alto voltaje, etc. Yo me despido, les pido que se suscriban a mi canal y sigan los próximos videos para que puedan aprender más sobre agentes físicos. Me despido, que estén muy bien.